Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia en un minuto. Solo recordaros a los que acabáis de llegar que habrá parte de la conferencia en castellano, parte en italiano. Si alguien necesita traducción, por favor, ir a coger los auriculares. Bueno, empezamos con el último debate que tendremos este año en el Foro Social. Ucrania, Europa en guerra. Modera Juan Carlos Monedero. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al Rototom, un festival que se caracteriza por comprometerse con lo mejor de la política, que tiene que ver con la autoayuda colectiva, aunque a veces lo peor de la política, es decir, los intereses particulares, también se le cuelan. Así que quería dejar claro que gracias al Rototom por generar estos espacios. Voy a hablar, 5 o 10 minutos para hacer una presentación de la mesa, luego los compañeros van a hablar durante 15 minutos, va a haber un diálogo con algunas preguntas entre ellos y vamos a dejar un espacio largo para que vosotras y vosotros podáis realizar vuestras preguntas. En la lectura general quería compartir con vosotros la idea de que estamos en un escenario de crisis muy parecido al de los años 30 en Europa. Y esa idea de un escenario como el de los años 30 es bastante preocupante porque todos sabemos en qué desembocó. Hay un elemento quizá más inquietante todavía, y es una idea que la desarrolló Marx. Y tiene que ver con que de cada crisis el sistema capitalista sale con menos posibilidades para gestionar la siguiente crisis. Es decir, que de cada momento de crisis sale reduciendo el abanico de posibilidades. Y esto implica que estamos en un momento histórico en el cual tenemos que entender que el sistema capitalista nació a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, ha tenido 400 años, 4 siglos de avance y llevamos 100 años de caída. Esto es muy importante entenderlo porque implica que el sistema capitalista, igual que nació y ha tenido su apogeo, desaparecerá y será sustituido por otro sistema. El problema grande que tenemos es que todavía no sabemos cómo es ese sistema. Yo siempre digo que cada vez que decimos no a algo, y decimos no para algo particular, sino que decimos no en términos generales, eso es una teselita, ese pequeño azulejo que ponemos en la pared y al final el conjunto de las teselas nos darán el dibujo final. Creo que es importante entender esto porque en los últimos 100 años hemos tenido cuando menos 3 crisis muy grandes. La crisis del 29, la crisis del 73 y la crisis actual. Son crisis, insisto, de las cuales hemos salido siempre con menos soluciones para la siguiente. Por ejemplo, de la crisis de los años 70 salimos explotando la naturaleza, explotando a los países del sur
y explotando a las generaciones futuras. Y esos tres elementos hoy ya no están en la agenda. No podemos explotar más a los países del sur porque no se dejan. No podemos explotar más a la naturaleza porque, como dice Leonardo Boff y ha recogido el Papa Francisco, la Tierra ha empezado a gritar. Y no podemos solventar la crisis apelando a las generaciones futuras porque hay mucho más dinero que riqueza. Y no podemos seguir funcionando, generando déficit, porque ya no funciona el sistema. Eso implica, fijaos, que en el horizonte cercano tenemos la solución de siempre del modelo capitalista, que es la guerra. Es muy importante entender que el modelo actual que vivimos, el modelo que llamamos neoliberal, se basa en algo que conviene que entendamos. No sirve que utilicemos la palabra neoliberal sin entender qué significa. Y el modelo neoliberal es el de una sociedad donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos y cada uno de nosotros tenemos que comportarnos como si fuéramos una empresa. Y nos comportamos en nuestra vida diaria como si invirtiéramos en nosotros mismos. La idea de una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, que es un autor el que la desarrolló, que se llamaba Foucault, esta idea implica que tenemos que entendernos de manera individual y en lucha entre todos nosotros, igual que las empresas están constantemente en lucha. El problema, fijaos, es que este modelo neoliberal se nos ha metido en nuestros tuétanos del pensamiento. La idea es que el modelo neoliberal se ha convertido en un modelo de vida. Es decir, es un sentido común. Yo siempre cuento que un colega de la universidad decía hace unos meses, muy dolido, lo había dejado con su pareja y el tipo se quejaba y decía, con lo que he invertido yo en esta relación. Y yo le decía, idiota, haberla querido, ¿no? Pero en el propio lenguaje, fijaos, se metía la idea de inversión, o sea que hasta invertimos, ¿no?, en las parejas. Es muy importante entender que el modelo neoliberal se ha convertido en un modo de vida porque es lo que tenemos que entender para saber por qué en un momento de crisis donde hay 3/4 partes de la humanidad, fijaos lo que os digo, 3/4 partes de la humanidad que ya no hacen falta ni como consumidores ni como productores, no protestamos. Hace un rato veía una foto de una barquichuela con cientos de personas que no les importa morir intentando llegar a este supuesto dorado que es Europa, porque ya no tienen ningún tipo de futuro en sus países. Y cuando les dicen, pero ¿cómo te puedes montar en esa barquichuela si vas a morir? Y ellos dicen, si es que ya estoy muerto. Bueno, pues este modelo neoliberal, la pregunta importante es, ¿y por qué no nos damos cuenta? Y esto es esencial, ¿sabéis por qué? Porque una cosa que nos va a contar Julio después es cómo no nos estamos dando cuenta de lo terrible que es la guerra como un elemento que está dinamitando las bases de nuestra democracia. Os invito a que penséis brevemente en que hay 3 elementos que han conseguido que el neoliberalismo se haya convertido en nuestro modo de vida y no nos demos cuenta. El primero, fijaos, es la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia. Todo se ha convertido en una mercancía. Consumir, por supuesto, pero comer, vestirnos, la vivienda, el ocio. No hay que olvidar que aquí estamos encantados de estar, pero hay que pagar, ¿no?, por estar aquí. El sexo, viajar, las amistades, el deporte, todo se ha convertido en una mercancía. Y esa mercancía se guía por la idea de la rentabilidad. Si no eres rentable, no tienes un espacio. Si no tienes la posibilidad de venderte, no tienes espacio. Y eso, fijaos, genera un problema de fondo, y es que tenemos mucho miedo. Porque si nos convertimos en una mercancía, si a alguien no les interesa nuestra persona como mercancía, somos, como dicen en Colombia, desechables. El segundo elemento muy importante es que hemos perdido 100 años de derechos laborales. Y hoy la precariedad laboral implica que cualquier pequeño error nos expulsa del mundo laboral. Fijaos cómo el lenguaje se nos mete en el sentido común del mercado laboral. ¿Cómo que un mercado? Es que somos como las zanahorias, que si hay mucha demanda baja el precio, sube el precio, y si hay mucha oferta, lo contrario. No, pues después de 100 años de luchas de los trabajadores, seguimos hablando del mercado laboral y estamos perdiendo derechos laborales, y eso también nos genera mucho miedo. Y el tercer elemento, muy relevante,
es que, pese a que estemos en la sociedad de la información, estamos profundamente aislados. No sabemos quién es el vecino que vive arriba. Y fijaos que este tipo de encuentros, por eso son tan importantes. Y por eso, todo este revuelo que se ha montado, y hay mucha gente que ha participado del revuelo generado en estos últimos días en el Rototón, porque lo que les molesta no es realmente nada que tenga que ver con la democracia. Lo que les molesta de fondo siempre es que haya encuentros donde la gente pueda discutir, porque a lo mejor se da cuenta de que vivimos en un profundo engaño, en una profunda mentira. Bueno, por ir terminando, deciros que este sentido común neoliberal se mete, ya digo, en nuestros tuétanos a través de 3 herramientas. La primera es el miedo. Cuanto más miedo tenemos, cuanto más asustados estamos, más vamos a aceptar el canto de sirenas de los que quieren salvarnos o los que nos amenazan de que cualquier cambio, cualquier alternativa supone un riesgo aún mayor. El segundo elemento es el entretenimiento. Tenemos que estar muy entretenidos. No vaya a ser que no nos interese un programa de televisión o un partido de fútbol, apaguemos la televisión, abramos un libro y nos pongamos a pensar. Y el tercer elemento esencial es convencernos de que no hay alternativas, de que no es posible construir ningún tipo de cambio. Y por eso fijaos el argumento frente a cualquier posibilidad de transformación, sea Syriza, sea Podemos, sea cualquier forma política que quiere plantear alternativas, siempre el discurso compartido del statu quo es cuidado, eso es inviable, no funciona, y los mismos que te ponen la zancadilla, si te tropiezas, son los que dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. Bueno, la conclusión que quiero compartir con vosotras y vosotros es que vivimos en un mundo lleno de contradicciones profundas. Y estas contradicciones, lo que significa, fijaos, es que los que mandan tienen una doble vara de medir constantemente. Y lo que les vale para ellos no le vale, no lo aceptan para los demás. Ellos van a manejar un discurso para los que quieren mantener el statu quo. Y en cambio van a negar cualquier tipo de posibilidad de lógica a los que quieren transformar las cosas. Y eso implica, fijaos, por haceros una lista rápida, gente que ha vetado durante estos últimos años, gente que ha vetado a cantantes, hoy monta un escándalo. Nos encontramos con que los que ponen zancadillas, por ejemplo, no queriendo ayudar de una manera generosa a Grecia, son los que hoy dicen que Tsipras es un traidor o que Syriza ha engañado a su pueblo. Nos encontramos, fijaos, que los que mantienen en Madrid, por ejemplo, nombres fascistas en las calles, son los que montan un escándalo porque alguien colgó hace 4 años un tuit de mal gusto sobre los judíos, ¿no? Es decir, o nos encontramos con que Israel, que ha incumplido todas las resoluciones de Naciones Unidas, el país que más resoluciones de Naciones Unidas ha incumplido es Israel, y en cambio Israel se pretende el lujo de darnos lecciones sobre los derechos humanos, igual que Estados Unidos, que es el otro país que más resoluciones incumple y que se pretende atribuir el derecho a decirnos a los demás cómo tenemos que comportarnos. Bueno, la conclusión final, y os dejo con los compañeros, es que tenemos 3 escenarios posibles ahora mismo. Tenemos un modelo en crisis al cual le sobramos una buena parte de nosotros. No les hacemos falta como productores porque el desarrollo tecnológico expulsa mano de obra. Nos cobramos en el supermercado, sacamos el dinero de los cajeros. Hay gente que está contentísima porque ya hay camareros, robots. Y uno dice, ¿quién coño va a consumir? Si no trabajamos, en cambio, fijaos, cuando planteamos la necesidad de pensar una renta básica, te dicen, no, eso es imposible. Digo, oye, pero si no trabajo, si no tengo la posibilidad de tener un salario, ¿qué quiere usted? ¿Que me muera? Luego viene la presidenta del Fondo Monetario Internacional a decir que es que además el problema es que vivimos demasiado, ¿no? Yo una vez dije que nos diera ejemplo, y si el problema es que la gente vive demasiado, que nos diera ejemplo y se muriera ella. Y me dijeron que... Y me dijeron que yo era un desalmado, y la verdad es que yo no le deseo nunca la muerte a nadie, y es verdad, y he cambiado mi manera de pensar y no deseo que Christine Lagarde fallezca. Le deseo que viva 150 años, eso sí, con una pensión de 325 euros.
La conclusión final, fijaos, la conclusión es que tenemos 3 escenarios. Si miráis con detenimiento las proyecciones incluso del Banco Mundial o del propio Fondo Monetario Internacional, auguran que dentro de 20 años el modelo va a colapsar. Tenemos 3 posibilidades. La primera es que carguen sobre nuestras espaldas la solución de la crisis. Es lo que estamos viviendo ahora en Europa. El segundo elemento es que intenten cargar sobre las espaldas de otros países el costo de la crisis. El tercer escenario es que si fracasan en cargar sobre nuestras espaldas el costo de la crisis y si fracasan en cargar sobre las espaldas de otros países el costo de la crisis, lo que va a haber es una tremenda confrontación en todo el mundo. Si la confrontación es interna, tendremos conflictos internos como en los años 30, y si la confrontación es externa, tendremos conflictos externos como al final de los años 30 en una suerte de Segunda Guerra Mundial que sería una tercera. Fijaos que ahora mismo, ya hoy, estamos experimentando la confrontación externa. Estamos viendo que la guerra en Irak, en Siria, en Libia, en Ucrania, forman parte de ese escenario de crisis del modelo neoliberal que necesita someter a países enteros para intentar mantener el nivel de vida, el statu quo, tal cual ahora lo conocemos. Y con una mentira que nos van a contar los compañeros, y es que cuando los pobres protestan son revoluciones, pero cuando protestan las clases medias o los ricos son revoluciones de colores. Y nos encontramos que cuando protestan, por ejemplo, los indígenas hace 20 años en los países latinoamericanos, eran revoluciones sucias, feas, de los de abajo, de los pata en el suelo, de los que no podían ser considerados porque eran los nadies. En cambio, Estados Unidos fomenta revoluciones desde arriba y son tan bonitas que son revoluciones de colores. Y se permiten el lujo de desestabilizar países enteros. Y que alguien me diga que hoy está mejor Libia que como estaba con él, sin duda sinvergüenza y canalla de Gaddafi. Pero hoy está infinitamente peor Libia, hoy está peor Afganistán, hoy está peor Irak, hoy está peor Ucrania. Por tanto, le diría a Estados Unidos, saca tus sucias manos de los países, porque cada vez que te incorporas a alguna pelea, lo que haces es estropearla. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que solventar nosotros y nosotras nuestros propios problemas y no escuchar los argumentos de desestabilización, porque esos argumentos de desestabilización lo que hacen es meternos de lleno en ese tercer escenario que os decía, que es un escenario de guerra, del cual siempre nosotros tenemos que desconfiar. No debemos caer en el pesimismo. Yo estoy convencido de que el pesimismo forma parte de una cierta derrota. Seamos pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Seamos conscientes de que hay una parte de la pelea muy complicada. Fijaos lo que ha pasado en Grecia. Es muy difícil pelear contra los dragones. Pero si no entendemos que los pueblos tienen la fuerza de la transformación, ya nos habrán derrotado. Y los pueblos se han dado cuenta de que ya se ha abierto una grieta. Y la grieta no implica que no haya todavía mucha pared. La grieta lo que implica es la tendencia. Y debemos estar atentos a esa tendencia. Fijaos que tenemos que romper ese espejo de la madrastra de Blancanieves que dice que todo está perfecto. Y tenemos que poseer la madurez suficiente como para enfrentar los problemas que tenemos. Que nadie piense que la crisis en Ucrania no es una crisis nuestra. Que nadie piense que lo que pasa en Grecia no es un problema nuestro. Que nadie piense que lo que pasa en Palestina no es un problema nuestro. Porque todos esos conflictos forman parte de esa crisis del modelo neoliberal. Yo creo que cuando uno es mayor de edad, uno es responsable de su propia vida y no puede pedir ayuda a sus padres, pero también tiene la alegría de enfrentar, ya digo, con madurez quienes realmente somos. Decía Bertolt Brecht que los pueblos con convicciones son los pueblos con esperanza, y para tener esperanza necesitamos ser mayores de edad. Y precisamente en Ucrania están intentando, igual que en Grecia, robarnos esa parte de la esperanza. Le cedo la palabra a dos personas que van a situarnos el conflicto de Ucrania en su propia razón de ser, ubicado, ya digo, en este conflicto general
y en la explicación de cómo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania podría estar pasando en cualquier lugar de cualquiera de nuestros países. Tenemos con nosotros a Oleg Jasinski. Oleg, ¿cómo estás? Saludos desde Benicasi. Hola, buenas tardes. Oleg es un periodista ucraniano afincado en Chile. Lo conoceréis porque ha escrito desde un conocimiento de primera mano en diarios como Diagonal y tiene muy presente lo que está ocurriendo con el conflicto. Y también nos acompaña Giulietto Chiesa, que es italiano y es uno de los periodistas comprometidos, yo creo, más relevantes del ámbito del periodismo libre en Europa. Yo creo que los dos son dos ejemplos de que se puede hacer periodismo sin tener que venderte a tus jefes. A menudo escuchamos quejas del periodismo diciendo ¿qué quieres que haga? Me obligan a hacer estas cosas. Y yo lo entiendo, porque la profesión periodística es una de las más golpeadas. Pero aquí tenemos dos ejemplos de periodistas decentes, dignos y éticos, que lo que hacen es poner en primera línea sus convicciones y la obligación de compartir sus verdades, por lo menos para poder debatir con ellas. Gracias a los dos por vuestra honestidad y por no casaros con nadie y por enfrentar conflictos donde no hay ni buenos ni malos y tener el coraje de presentárnoslos de esta manera. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Oleg Jasinski. Gracias. Buenas tardes a todos. De verdad me siento muy emocionado porque en España ahora se habla de mi país o de mi ex país. No sé cómo definir Ucrania de ahora. Estoy bastante tiempo viviendo en Chile. Viajo a Ucrania, o más bien viajé antes. Ahora no sé si voy a poder pronto viajar. Pero tratamos de estar todo el tiempo en el conflicto con la realidad ucraniana, que es muy difícil para interpretar porque realmente lo que pasó en mi país el último año y medio, de repente dan ganas de pellizcarme y despertar de esta pesadilla, porque hay muchas cosas que conversábamos con los compañeros en Ucrania hace un par de años, hablábamos del peligro del fascismo, de ultraderecha y todo esto, pero lo que realmente está sucediendo supera toda nuestra imaginación. Y parece que la pesadilla va a durar bastante más tiempo de lo que pensábamos. Yo creo que es muy importante lo que acaban de hacer ustedes, es tratar de contextualizar la actual tragedia ucraniana dentro de la situación, dentro de la realidad mundial, dentro de la lógica neoliberal y lo que está pasando ahora con todo el planeta, porque claro que lo que sucedió en Libia, en Siria, lo que está pasando en Palestina y lo que sucede en Oriente Ucraniano son partes de la misma cosa, partes de la misma realidad y no son hechos aislados. Ayer, pensando como siempre, cómo se podía definir lo que pasó con mi pueblo, con nuestro pueblo, cómo los ucranianos pueden creer, pueden soportar el actual gobierno, el gobierno que tiene, o sea, que es realmente lo peor de lo peor. Pensé que todo esto es la consecuencia de la historia de los últimos años de la Unión Soviética, o más bien los últimos años de la Unión Soviética eran consecuencia del modelo socialista estalinista que desvió muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas que también teníamos y todo esto, y provocó lo que provocó. O sea, en el fondo, como hace 500 años los indígenas latinoamericanos pensaban que el caballo y el jinete era una sola cosa y por eso fueron derrotados militarmente, yo creo que los medios de la ex Unión Soviética hizo pensar, convenció a nuestros pueblos, no solo el pueblo ucraniano, el ruso también, que el capitalismo y la democracia son una sola cosa, que son cosas inseparables. Y nos vendieron esta imagen y lamentablemente el cerebro
de la gran mayoría de nuestros compatriotas, insisto, no solo en Ucrania, sino en todo el espacio postsoviético, sigue actuando de esta forma, resultamos ser mucho más vulnerables, muy ingenuos. Los medios de comunicación ucranianos y postsoviéticos, con su discurso anticomunista, funcionaron con mucho profesionalismo, con mucha eficiencia, lograron convencer a los mejores cerebros e incluso algunos buenos corazones también de que este modelo actual es lo único posible, que no puede haber nada mejor, que el socialismo y todo el pensamiento de izquierda ha fracasado mundialmente. Este es el pensamiento actual de la mayoría de las personas en Ucrania y es lo que hace posible la tragedia del día de hoy. No tengo ganas de hablar, de dar mis monólogos y todo esto. Quiero que compartamos, que reflexionemos entre todos acerca de lo que está pasando. Muchas gracias. Buonasera, mi scuso, parlo italiano, come già sapete, quindi sarò un po' in difficoltà a coprire quelle cose che volevo dire in 15 minuti, ma ci proverò. La prima cosa che voglio dire è questa. Ieri sera abbiamo parlato, non so quanti di voi erano qui, di islamofobia. Questa sera il tema è quello della russofobia. Sono due malattie, stiamo parlando di malattie. L'Europa, tutta l'Europa, è piena di queste due malattie. Odio contro l'Islam e odio contro la Russia. Io non so quanti di voi sono influenzati dai media che avete ascoltato e visto in questo ultimo anno e mezzo, ma sono sicuro che una grande parte, una grandissima parte dell'opinione pubblica europea pensa che quello che è successo in Ucraina l'anno scorso è causa della invasione russa dell'Ucraina. Questa è l'idea corrente, io l'ho sperimentata in Italia. Se voi andate per strada e chiedete alle prime 10 persone che incontrate chi è che ha invaso l'Ucraina, subito diranno Putin. La Russia ha invaso l'Ucraina. Bene, questa versione è completamente falsa. Completamente falsa. Non c'è stata nessuna invasione russa dell'Ucraina. Nessuna. Né c'è stata né c'è. Naturalmente loro vi dicono, ma la Russia ha conquistato la Crimea. Già, solo che c'è un problema, che i russi di Crimea hanno fatto un referendum legittimo, legale, deciso dal loro Parlamento e hanno deciso loro al 98% di ritornare in Russia. Hanno esercitato cioè il diritto che le Nazioni Unite considerano uno dei due diritti fondamentali, che è il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Niente di più e niente di meno. Perché hanno fatto questo? E quando hanno fatto questo? Hanno fatto questo un mese dopo che a Kiev c'è stato un colpo di Stato nazista. Io uso le parole esattamente come sono. Il 22 di febbraio del 2014 a Kiev è stato realizzato con la forza un colpo di Stato nazista che ha eliminato, tolto dalla scena, il legittimo presidente della Ucraina, che si chiamava Yanukovych. Quindi noi siamo di fronte a due atti illegali, gravissimi, che vanno contro tutte le regole dell'Europa, perché un presidente eletto non può essere cacciato via con la forza. Prima questione. Seconda questione,
chi prende il potere, e questa è la cosa più clamorosa di tutte per me, chi prende il potere a Kiev è un gruppo di persone che dopo neanche 24 ore dichiara il russo lingua non più nazionale. In un paese dove su 45 milioni di abitanti 10 milioni sono russi, 10 milioni. E in un paese dove quasi tutta la popolazione parla russo. Chiunque è stato in Ucraina sa, scendendo all'aeroporto, che lì parlano tutti russo, non qualcuno, tutti parlano russo, e chi va al potere decide che il russo non più può essere parlato, insegnato nelle scuole. Quindi questi fatti che io vi sto dicendo sono semplicemente la prova che quello che vi hanno raccontato, e questo è il punto centrale del mio discorso, quello che voi avete ascoltato dai vostri media, da tutti i media occidentali, è una gigantesca menzogna che serve a creare l'immagine della Russia come una grande minaccia contro di voi, come l'Islam dall'altra parte, qui in Europa la Russia, e infatti voi state assistendo a una colossale organizzazione militare che riguarda voi direttamente, che si svilupperà, come parlavamo ieri sera con Juan Carlos, nella più grande esercitazione militare della NATO che esiste dalla sua esistenza. I primi di ottobre 40.000 uomini di tutti i paesi europei, insieme a 200 aerei, 70 navi, per una spesa non inferiore ai 7 miliardi di dollari, si eserciteranno alla guerra contro la Russia, in piena Europa, nel Mediterraneo, voi compresi. Perché tutto questo? Io cerco di capire, e seguendo molto le cose che ha detto Juan Carlos, c'è una spiegazione per tutto questo. La Russia che cosa ha fatto di male contro di noi? La Russia ci ha venduto il suo gas e il suo petrolio a prezzi di mercato da 40 anni. Prima era Unione Sovietica, adesso è Russia, ci vende le materie prime. Che cosa ha fatto la Russia di male? La Russia non è né comunista, perché adesso c'è il capitalismo, non è aggressiva, perché non si è impadronita nei 25 anni di vita della Russia di un solo centimetro quadrato, non ha aggredito nessuno, non ha mosso una sola arma al di fuori dei suoi confini, non sostiene nessuna rivoluzione all'estero. Che cosa ha fatto di male la Russia? Perché noi dobbiamo odiarla? La domanda ve la dovete porre tutti. Io ce l'ho una risposta, che ha a che fare molto con le cose che ha detto Juan Carlos qui, solo che io sono un pochino più pessimista di lui. Io penso che noi stiamo entrando nella terza guerra mondiale e che il posto più probabile dove comincerà questa guerra, se comincerà, se non riusciremo a fermarla, sarà proprio l'Ucraina. Questo è quello che sta accadendo. Chiediamoci perché. Perché il modello neoliberista di cui avete ascoltato ora la descrizione, che io condivido, è alla fine della sua vita. Noi stiamo affrontando tutti insieme un cambio storico che non ha precedenti nella storia dell'uomo, con la U maiuscola. È la fine di un sistema. Solo che questa fine di un sistema avviene con il paese più importante che ha questo sistema e che lo difende, che è il paese più armato del mondo e che non ha nessuna intenzione, non fatevi illusioni, non ha nessuna intenzione di cedere il potere, neanche di fronte all'evidenza. E l'evidenza, lo ricordavo ieri sera, è che all'inizio del XX secolo sulla Terra c'era 1.200 milioni di persone e alla fine del XX secolo ci sono 7 miliardi di persone su questa Terra, e questi 7 miliardi in un modo o nell'altro hanno cominciato a organizzarsi. Non sono 7 miliardi di individui, c'è la Cina
1.400.000.000, c'è l'India, 1.100.000.000, c'è il Brasile, c'è il Sudafrica, c'è l'Iran, e questi paesi non sono più disposti, perché si sono organizzati, a essere sfruttati. Perché noi siamo qui tutti parte dell'Occidente, delle nostre libertà, ma siamo così benestanti perché abbiamo rapinato il resto del mondo. Sono 200 anni, 300, che l'Occidente rapina il resto del mondo. Noi siamo ricchi perché gli altri sono poveri. E adesso siamo entrati in un'epoca in cui i ricchi vogliono essere ancora più ricchi. Abbiamo cambiato il sistema. Io non credo che sia più un sistema capitalista. Un sistema in cui la produzione dei beni materiali, dell'acqua, del microfono, delle automobili, in cui la produzione dei beni materiali è superata 40 volte dalla produzione del denaro. Questo non è più capitalismo. È un'altra cosa, è un mostro, è una mostruosità assoluta, in cui il debito cresce gigantesco in tutti i paesi del mondo, in cui il più importante paese di questo sistema è il più indebitato del mondo. È un'assurdità, noi stiamo vivendo in un mondo totalmente folle e questo mondo totalmente folle non vuole abbandonare il suo potere. Allora perché la Russia? La mia spiegazione è molto semplice. La Russia deve essere eliminata per prima perché è l'unico paese su questo pianeta che può fermare gli Stati Uniti d'America. Questa è la spiegazione. Non ce ne sono altri. E bisogna fare in fretta, molto in fretta, perché la crisi sta arrivando enorme. Io leggo tutti i giorni che ci sono decine di economisti, di premi Nobel che dicono che questo sistema sta rompendosi, si rompe, fra poco si rompe. E i padroni del potere, i padroni universali, lo sanno molto meglio di noi. Bisogna fare in fretta, bisogna togliere di mezzo gli ostacoli e andare allo scontro, prima che sia troppo tardi. Questo perché? Perché dopo la Russia viene la Cina e dietro la Cina ci sono 6 miliardi di uomini che non potranno accettare di morire. Questo è il punto, che non potranno accettare di morire e che si difenderanno. E quindi bisogna vincere subito i più forti, bisogna combattere via la Russia, via Putin, eliminare Putin, uccidere Putin se possibile. Perché questo è quello che stanno cercando di fare, uccidere Putin, perché a Putin non gli puoi fare una rivoluzione colorata, a Putin non lo puoi abbattere con la sovversione, perché Putin ha il grande consenso del suo popolo. Ci può non piacere a noi il sistema politico della Russia, ma se siamo democratici, come diciamo di essere, dobbiamo accettare il fatto che l'85% dei russi è d'accordo con Putin. E perché è d'accordo con Putin? Perché Putin difende l'interesse nazionale della Russia. La spiegazione è questa. E allora, certo che Putin non è un comunista, Putin non è un rivoluzionario, però Putin ha capito una cosa fondamentale, che per difendersi da quelli che stanno lassù, dai padroni universali, bisogna fare affidamento sul popolo, sulla gente, bisogna interpretare i loro sentimenti. E la Russia è stata colpita in Ucraina proprio perché volevano colpire i suoi sentimenti, come diceva Oleg. Così si è colpito la Russia, colpendo la sua lingua, i suoi sentimenti. E per far passare tutta questa storia si è inventata la Russia aggressiva e si è costruito la russofobia come strumento per terrorizzare gli europei. Questa è la mia descrizione, poi se mai sarà necessario risponderò alle vostre domande, ma una cosa voglio dire a proposito della fine del modello neoliberale. Ci sono delle cause che non sono di carattere filosofico. Le cose di cui sto parlando non sono politica,
sono fisica. C'è un principio della fisica che dice una cosa molto semplice, che l'abbiamo studiata a scuola tutti quelli che hanno fatto le scuole secondarie. Dice così: in un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Lo ripeto. In un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Orbene, noi siamo in un sistema finito di risorse. Noi, fisicamente, siamo un sistema finito di risorse. Il pianeta Terra è un sistema finito di risorse. Non c'è nulla di infinito sulla Terra. Né il petrolio, né il gas, né l'alluminio, niente di infinito, né l'acqua. Bene. Allora noi viviamo in un sistema finito di risorse e in un sistema economico-sociale che prevede lo sviluppo infinito, perché il capitalismo, o il capitalismo finanziario, prevede appunto la crescita infinita. Cosa mi dicono i vostri leader qui, quelli che sono qui? Che domani bisogna far crescere il prodotto interno lordo, dobbiamo crescere. L'unica soluzione per questa crisi è crescere, ma se la crescita è impossibile, qualcuno potrebbe dire, ma chi ti ha detto che è finito? Noi in fondo sono 300 anni che viviamo così, bene, più o meno bene. Ma la risposta è chiara. Noi siamo già, come dicono gli americani, in overshooting. Noi da 48 anni ormai stiamo bruciando, mangiando e distruggendo molto più di ciò che la terra è in grado di produrre. Non può andare avanti oltre. Noi abbiamo già i dati che sono a nostra disposizione. Il petrolio non basterà da qui alla metà del XX secolo. Non lo dico io, lo dice la Chevron Corporation, lo dice Rosneft, lo dicono i grandi produttori di petrolio, solo che noi non lo sentiamo perché non ce lo dicono. E così vale per tutto il resto. Entro questa metà del secolo il sistema dello sviluppo infinito morirà. Il problema è di vedere che cosa succede da qui alla metà del secolo, e io sono convinto, perché oramai abbiamo le prove, che chi ha il potere non vuole sentire limiti. Io credo che i proprietari universali, quelli che hanno il vero potere, sono circa 200 persone in tutto il mondo, il che vuol dire che noi non abbiamo più nessuna democrazia, ma da molto tempo. Questi signori sono dei suicidi inconsapevoli. Loro pensano che se la caveranno. E io penso che invece non se la caveranno neanche loro, che se le cose vanno avanti così, a un certo punto ci sarà una serie di collassi. Quello che noi dobbiamo tutti pensare, cominciare a pensare, per salvare noi stessi e i nostri figli, è che noi non possiamo aspettarci un andamento della crisi graduale. Peggioreranno un po' le cose, non è così, guardate che non è così. Quello che succederà e sta già succedendo. Poi faccio solo un esempio e poi smetto. Quello che succederà sarà una serie di collassi. Questa società è una società estremamente vulnerabile. Se si rompe un pezzo salta tutto. E il collasso di cui vi voglio parlare è sotto i nostri occhi. Papa Francesco ha pubblicato una grande enciclica che è, secondo me, il più grande documento politico degli ultimi 10 anni. Parlo del cambiamento climatico. A Parigi a dicembre ci sarà la discussione. Riusciranno le nazioni di questo pianeta a mettersi d'accordo sulla riduzione dei gas a effetto serra? Punto interrogativo. Io dico non lo faranno. Non lo faranno perché non possono farlo. Ma se non si metteranno d'accordo, da qui alla metà di questo secolo, voi, o meglio la generazione dei più giovani, vedrà cose che sono difficili da raccontare. E quindi per questa cosa bisogna subito cercare di difenderci. La prima difesa che dobbiamo fare è fermare la guerra, impedirla, mettere le manette a quelli che vogliono fare la guerra. E il modo per farlo qui in Europa è uscire dalla NATO, fuori dalla NATO. I nostri interessi non coincidono più con quelli degli Stati Uniti d'America,
non credo che siano i nostri nemici, dico semplicemente che loro sono un'altra cosa, un altro interesse, un'altra prospettiva, che è quella della morte. Io voglio che mio figlio viva, spero che anche i vostri figli vivano, e buona fortuna. Oleg, igual quieres comentar alguna cosa respecto de las palabras de Giulietto. Mire, como no tuve la traducción simultánea, lo poco, o sea, algo que entendí en italiano, del italiano, no sé, quiero comentar algo, lo que pasa con el rol de Putin. Estábamos hablando de Putin, de Rusia en todo este conflicto. En general, me acuerdo los tiempos cuando Putin cuando recién asumió después de Yeltsin, él era muy popular en todo el espacio postsoviético. Y de hecho, muchos de los actuales luchadores por la independencia de Ucrania, los actuales patriotas nacionalistas ucranianos, eran grandes admiradores de Putin. Y yo fui crítico a Putin desde el principio. La guerra en Chechenia y muchas otras cosas, y en lo personal nunca me ha caído bien Putin ni como presidente de Rusia, ni como persona, ni como alguien que representa un proyecto político, porque en proyecto político de Putin no encuentro nada interesante. Pero el mágico poder de Ucrania de ahora me hace cada vez más simpatizar con Putin. Porque lo que está sucediendo, que dentro de todas las limitantes del sistema capitalista de Rusia actual y de la lógica de mismo génesis del poder del gobierno de Putin efectivamente es la parte agredida. Rusia es un país acorralado y Putin está defendiendo a Rusia como puede, de acuerdo a su proyecto político, que, insisto, no es un proyecto que tenga que ver con futuro, no es un proyecto interesante de izquierda, etc. Es un capitalismo más, pero un capitalismo más débil, más periférico, pero el riesgo principal yo veo en otra cosa. Me parece, me encantaría equivocarme en eso, que lo que pasa en Ucrania ahora es un ensayo. Ucrania de ahora es un laboratorio de lo que quieren crear en Rusia de mañana. Porque todas las tecnologías políticas occidentales que han funcionado en Libia, en Siria y han funcionado en Ucrania, también yo creo que funcionarán en Rusia. Aunque los rusos dirán lo contrario, aunque hay un fuerte discurso nacionalista ruso o patriótico ruso, ellos dicen que no, que somos más conscientes, etcétera. Pero el pueblo ruso, o más bien los pueblos de Rusia, porque son diferentes pueblos y es un país enorme con muchas realidades internas, Rusia es el mismo territorio, es la misma herencia de la Unión Soviética, es el mismo terreno cultural y la misma psicología, lógica y lo demás. Y si los ucranianos éramos vulnerables, yo no tengo por qué pensar que Rusia será una excepción. Yo creo que la única fuerza que podría resistir ahora al avance avasallador del neoliberalismo es un pueblo consciente, un pueblo organizado, como dicen los zapatistas, desde abajo y la izquierda. Y lamentablemente eso no podemos decir ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de ningún otro territorio de la ex Unión Soviética. El poder de Putin se apoya en la burocracia estatal y los grupos oligárquicos que han sido leales al actual gobierno más por miedo e intereses económicos que por convicciones. O sea, las élites rusas son bastante pro-occidentales y pro-norteamericanas. Y ahora las sanciones han generado su objetivo, las sanciones occidentales, o sea, hay un descontento por el poder ruso creciente entre las élites rusas. Yo creo que el pueblo ruso,
si fuera organizado, si fuera otro tipo de gobierno que podría apostar no por la burocracia, sino por el pueblo, sería un poder bastante más, con más capacidad de resistir al neoliberalismo. Por eso mi principal temor de ver lo que está pasando en Ucrania dentro de un par de años, o quizás meses, ver las mismas realidades dentro de Rusia. Porque entre otras cosas, el conflicto en Ucrania, el ultranacionalismo de la ultraderecha ucraniana despertó la misma reacción como en un espejo de la ultraderecha rusa. Porque no olvidemos también que en la región de Donetsk, Donbass, en la guerra, aparte de los grupos de voluntarios de izquierda, hay grupos ultraconservadores, ultraderechistas, chauvinistas rusos también, que tienen otras expectativas y otras imágenes del futuro. Y estas fuerzas nacionalistas rusas, despertadas por el conflicto en Ucrania y ahora insatisfechas con Putin, con el gobierno de Putin, que les parece demasiado blando, demasiado conciliador, estas fuerzas pueden en algún momento aliarse con la así llamada, entre comillas, la oposición rusa, oposición pro-norteamericana, oposición absolutamente pro-departamento de Estado, financiada por ellos, y es una fuerza desestabilizadora muy fuerte que puede generar conflictos inmanejables en varios puntos de la vasta geografía de Rusia. Ojalá no suceda, pero veo un riesgo serio de un escenario así. Creo también que lamentablemente el conflicto ucraniano, no sé cómo en España y en Europa, pero en Latinoamérica prácticamente no está en los medios. La gente sabe muy poco, los medios de comunicación que dominan el espacio informativo mundial, como siempre, no contextualizan nada. Y siento que en estos momentos el pueblo ucraniano necesita la misma solidaridad internacional, no de los gobiernos, sino de los pueblos, la misma solidaridad que tuvieron los pueblos de Latinoamérica durante las dictaduras de ultraderecha en los años 70. Lamentablemente esto no sucede todavía. Así que una vez quiero decirles a todos muchísimas gracias por tratar de generar con estos encuentros, con este foro, con este festival, con este temario, tratar de generar esta solidaridad que el pueblo ucraniano ahora necesita tanto. Yo tengo amigos cercanos, periodistas ucranianos, que son amenazados de muerte. Yo también fui amenazado de muerte muchas veces, pero yo estoy lejos de Ucrania. Ellos están en Ucrania, arriesgan su vida cada día, siguen trabajando, y muchísimas gracias en nombre de ellos que no pueden hoy día estar con ustedes en Ucrania. Muchísimas gracias por su solidaridad. Gracias, Oleg. Vaya por supuesto nuestra solidaridad a todos los periodistas que intentan hacer su trabajo y que en muchos lugares del mundo son asesinados. Yo estoy esperando que Felipe González vaya a Colombia, que Felipe González vaya a esos sitios donde están asesinando a periodistas, a preocuparse por ellos. A ver si se anima. Quiero haceros, Oleg y Giulietto, quería haceros dos preguntas para que, en la medida de lo posible, contestéis en 5 minutos cada uno para dar paso a las preguntas del público. La primera tiene que ver con que valoréis algo que en el debate en Europa sí que tiene lugar, porque sí que es verdad que la discusión sobre Ucrania sí que tiene un espacio en nuestros medios de comunicación, pero siempre con la demonización del papel de Rusia. Una demonización que lo que busca sobre todo es obligarnos a asumir el discurso que nos quieren ofrecer desde determinado statu quo. Vengo de Inglaterra y hace un par de días empezó la demonización de Jeremy Corbyn. Sabéis que Corbyn se presenta a las primarias del Partido Laborista, es un hombre crítico, alternativo,
y han empezado los ataques en los medios de comunicación de que es un terrorista, de que está con... Es decir, que siempre hay un intento, ¿no?, de demonizar cualquier tipo de posibilidad de entender las cosas de otra manera. La pregunta primera que quería haceros es: ¿en qué medida entendéis que el conflicto que hay ahora mismo en Ucrania puede entenderse en las claves tradicionales de la Guerra Fría? Es decir, ¿en qué medida podemos entender lo que está ocurriendo en la clave del mundo bipolar construido desde la Segunda Guerra Mundial? Que hay gente que quiere entenderlo desde esa perspectiva y que incluso convocaría a una interpretación derecha-izquierda que yo creo que no es válida. Y la segunda pregunta que quiero haceros a los dos es: ¿qué demonios está haciendo Europa? Porque yo entiendo, por lo que habéis planteado, y comparto el análisis, que Estados Unidos necesita someter a Rusia, pero no entiendo qué demonios hacemos los europeos metiéndole el dedo en el ojo a Rusia. No entiendo qué hacían políticos europeos manifestándose en Ucrania, generando el conflicto y facilitando el conflicto. Y quería preguntaros una reflexión sobre estas dos cosas. Empezamos contigo, Giulietto. Io anche credo che la questione del conflitto in Ucraina non si può misurare con i parametri della destra e della sinistra. Non è questo in questione, perché, ripeto, la Russia non è un paese dominato dal socialismo, dal comunismo. Putin non è un dirigente comunista o socialista. Il paese è capitalista, quindi è, da un punto di vista economico, paragonabile al nostro. È per questa ragione che c'è bisogno della russofobia. Bisogna trovare una spiegazione russofobica. Cioè bisogna mettere ai russi una intenzione che i russi non hanno. E prima che qualcheduno me lo dimostri, io continuo a pensare che non ce l'hanno. Qualcuno mi deve dimostrare che la Russia vuole venire in Europa. Dove mai? Quando? In che occasione? La guerra di Cecenia, di cui parlava l'amico Oleg, non è un'invasione. La Cecenia è parte della Russia. Prima questione. Seconda questione. La guerra di Cecenia è stata appoggiata dall'Occidente. O ce lo vogliamo ricordare? Che il presidente Clinton andava a dare le pacche sulle spalle a Boris Yeltsin quando ha cominciato la guerra. L'Occidente ha appoggiato, è stato zitto, silenzio, perché Yeltsin era un amico dell'Occidente. La differenza consiste nel fatto che Putin non è un amico dell'Occidente. Putin ha capito molto bene che l'Occidente vuole prendersi la Russia. L'Occidente ha già preso la Russia. Nel 1991 la Russia è stata già colonizzata dall'Occidente. Non so quanti di voi lo sanno, ma ve lo dico io. Ci ho scritto sopra un libro intero. La privatizzazione dei beni dello Stato russo sotto le leggi che sono state scritte a Harvard da Jeffrey Sachs e Anders Oslund è stata fatta assegnando alla Russia dall'Occidente il valore complessivo, il valore di tutta la Russia, un paese largo 9 fusi orari che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Lo sapete quanto è stata valutata la Russia nel 1991? Capitalismo, questo è capitalismo, Juan Carlos. È stata valutata 10 miliardi di dollari. 10 miliardi di dollari. Se la sono comprata gli americani, se la sono comprata tutta intera per 10 miliardi di dollari. Perché voi abbiate un'idea, solo la Yukos, la grande compagnia petrolifera di Khodorkovsky, che è stata naturalmente espropriata da Putin, quando è stata presa nel 2003 valeva 92 miliardi di dollari, solo una impresa petrolifera, e c'era tutta la Russia, 150 milioni, anzi no, 300 milioni di abitanti, milioni di fabbriche, centinaia di milioni di case, tutto costruito, già bello e pronto, se la sono valutata 10 miliardi di dollari. Cosa voi pensate? Che i russi si siano dimenticati che cosa ha fatto l'Occidente con la Russia nel 1991? I russi si ricordano tutto benissimo e non amano l'Occidente, non lo amano. Allora io qui apro solo una parentesi.
Non dimentichiamoci del fatto che dietro la Russia ci sta la Cina. Se qualcuno pensa, i russi sono 150 milioni, se qualcuno pensa che l'Occidente da solo, che è meno di 1 miliardo di persone, possa conquistare la Cina con lo stesso modo, si sbaglia. La Cina è una grande civiltà, è una immensa cultura, ha una lingua che è un'altra cosa completamente dal nostro immaginario. Pensiamo davvero di conquistare la Cina in questo modo? Non ci riusciremo. L'Occidente non riuscirà a dominare il mondo del XXI secolo. Questo è il punto. E quindi io ritengo che il discorso nazionale russo, rispondo a Oleg velocemente, non credo, scusatemi, io non vedo nessun segnale che parla di una destra russa. Dove sta la destra russa? Ma chi l'ha vista la destra russa? Putin è la Russia ed è la nazione russa che si interpreta attraverso Putin. Dov'è la destra russa? La destra russa. Ci sarà qua e là 4 o 5 nazisti come ci sono in Spagna, come ci sono in Italia, ma non è questa la politica russa. Quindi io non vedo questa prospettiva di una Russia che diventa aggressiva, non la vedo. Io vedo una cosa molto precisa. Alla fine dell'Unione Sovietica si è sciolto il patto di Varsavia. Sì, c'era un patto militare, è stato sciolto unilateralmente. La NATO doveva essere sciolta nel 1989-90 e invece la NATO è diventata un'enorme piovra, la parola giusta è piovra, che si è estesa a tutta l'Europa dell'Est, ha preso la Romania, ha preso la Cecoslovacchia, poi Cechia, poi Slovacchia, la Slovenia, adesso la Croazia, oggi leggo che anche la Macedonia entrerà nella NATO, e poi ha preso le 3 repubbliche baltiche, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, e poi ha preso la Polonia. Come mai l'alleanza dell'Occidente si estende e circonda la Russia? Ma siamo ciechi? Lo vogliamo vedere qual è il problema? Non è la Russia che sta aggredendo, è l'Occidente che sta aggredendo la Russia. Questo è quello che succede. Poi il sistema economico-sociale della Russia è diverso dal nostro, ma certo che è diverso dal nostro. Anche la Cina è diversa da noi. Anche il mondo arabo è diverso da noi, tutti sono diversi da noi, siamo noi che pensiamo che tutti devono essere uguali a noi. Noi siamo oramai la periferia dell'impero mondiale, noi siamo ai margini, noi non cresciamo più e non cresceremo più noi. Cosa pensiamo? Che tutto il resto del mondo deve adattarsi a quello che vogliono 320 milioni di americani? Non è vero, perché lo vogliono in 10. E i 500 milioni di russi? Non è vero, perché lo vogliono 200 persone. Grazie. Questa è la mia risposta. Grazie. Oleg. Cinco minutos, por favor, Oleg. Ya, trataré de ser muy breve para dejar espacio para más preguntas para que podamos compartir todos entre todos. Primera pregunta, respecto a que si se puede comparar este conflicto con el conflicto de la Guerra Fría. Yo creo que no. No significa que hay menos riesgo de una guerra mundial o confrontación armada entre superpotencias, no. Pero la lógica de este conflicto es otra. Porque en la Guerra Fría teníamos conflicto entre 2 proyectos sociales, entre 2 sistemas muy diferentes que tenían lógica muy diferente. Ahora es un conflicto entre los países que tienen el mismo proyecto social, se puede decir en conflicto entre depredadores grandes como los Estados Unidos y la OTAN, y depredadores chicos, principiantes, que es Rusia capitalista de Putin. Y Ucrania no es más que un tablero de ajedrez en este conflicto entre las potencias capitalistas, una mundial, otra regional. Un tablero de ajedrez, o también se puede ver Ucrania como una punta de lanza contra Rusia que está utilizada por el Occidente para sacar el máximo de las ventajas y del provecho. Las élites ucranianas, los grupos económicos, desde su mirada cortoplacista,
¿Por qué no jamás tuvieron otra mirada? Apostaron ahora por el occidente pensando que esto les garantiza más dividendos, más ventajas o algo así. Yo creo que cometieron un error, un grave error, un error más, pero también están acostumbrados de equivocarse desde toda la historia de post-perestroika. Yo creo que el conflicto es entre Occidente y Rusia, conflicto por las zonas de influencia, conflicto por seguridad, digamos, de Rusia, pero también Rusia está motivada y movida por sus intereses, que son muy diferentes de los intereses que tenía la Unión Soviética o cualquier país socialista en otro momento histórico. Y simplemente el pueblo ucraniano y los grupos del poder ucraniano se dejaron manipular. Actual guerra en Ucrania es una guerra civil ucraniana, porque aunque los medios mundiales están usando los términos como prorrusos, separatistas, etc., los ucranianos de Ucrania, de la parte independiente de Ucrania, de Donbass, son ni más ni menos ucranianos que todos los demás. Es un país desgarrado por una guerra civil, una guerra que por suerte todavía no tiene tantas características étnicas como a veces se dice en los medios. O sea, me explico. En Ucrania la mayoría de la población son ucranianos étnicos, pero de los ucranianos étnicos yo creo que por lo menos la mitad habló como idioma natal el idioma ruso. Y la mayoría de los rusos que han vivido en Ucrania occidental tuvieron y tienen como idioma natal el idioma ucraniano. No es un conflicto entre los idiomas. Hay muchos nacionalistas ucranianos que no saben hablar ucraniano, pero apoyan el actual gobierno. Y también hay muchos ucranianos que hablan ucraniano perfecto, que poca gente en Ucrania habla, y son totalmente opositores al actual gobierno. No es un tema del idioma o la parte étnica, porque físicamente y culturalmente en Ucrania entre rusos y ucranianos prácticamente no existe ninguna diferencia. La diferencia está entre diferentes regiones de Ucrania. La región occidental, que estaba bajo influencia de Polonia y otros países occidentales con otra mentalidad, etc., y la parte de Ucrania que está más cerca de Rusia, la parte más industrializada, etcétera, donde incluso en el campo se hablaba poquito ucraniano y siempre se hablaba mucho más ruso. Pero el conflicto es entre un proyecto neoliberal de ultraderecha del actual gobierno y la parte industrializada más proletaria, si se puede decir, en nuestros tiempos, si se puede utilizar este término, la parte más obrera de las minas, de los mineros, de carbón, etcétera, la que se opone a este proyecto neoliberal del actual gobierno ucraniano. Conflicto más social que étnico. Yo creo que es importante aclarar este detallito. Y pasando a la segunda pregunta que hace Europa en este contexto, yo estoy en Latinoamérica mucho tiempo, me cuesta mucho juzgar con objetividad o opinar de lo que pasa en Europa. Pero creo que tenemos que tomar en cuenta más que nada una grave crisis europea que se agrava con cada mes, parece. No se ve una solución próxima. Y tenemos los Estados Unidos que están aprovechando este conflicto generado por ellos en Ucrania para instrumentalizar, para utilizar Europa, para aprovechar, para acercar los países de la OTAN y los gobiernos europeos a la posición norteamericana, vendiendo este mismo discurso antirruso, anti-Putin, convirtiendo a Rusia en un monstruo, en un espantapájaros, no sé, en una cosa, un trabajo netamente mediático. Rusia actualmente no representa amenaza para nadie. Rusia se defiende como puede, porque Putin no es un gran humanista, Putin no es Gandhi, Putin es ex oficial de la KGB y él toma las medidas de defensa, las que sabe manejar. Es absolutamente lógico.
Hablando, es muy interesante también entender por qué tanto movimiento pro-europeo en Ucrania y por qué toda esta lucha en el Maidán, las manifestaciones empezaron con las banderas de integración de Ucrania con Europa, etc. No olvidemos que Ucrania es el país más empobrecido de Europa. Es el país también que más retrocedió económicamente, no solo en Europa, sino en todo el mundo, en los últimos 25 años. No me acuerdo las cifras exactas, pero hoy día en la mañana leí una información, un informe del Banco Mundial, y la verdad que la velocidad de autodestrucción de Ucrania en los años de mal llamada independencia fue increíble. El país perdió prácticamente todo su gran potencial que tenía en los últimos años de la Unión Soviética, y los ucranianos desde antes de esta situación en general en los últimos años miraban a Europa con los mismos ojos que miran los inmigrantes de África que se hunden en el Mediterráneo y todo lo demás, porque tienen todo perdido, no tienen ninguna oportunidad en su país y para ellos cualquier alternativa es mejor. En Ucrania se imagina Europa que ya no existe, se imagina una Europa de bienestar social de los años 70, 80. Este mito sigue siendo muy fuerte. Cuando la última vez, espero que no sea la última, pero cuando hace un par de años, un poquito antes de este conflicto, estuve en Ucrania, fui a la parte occidental de Ucrania, los Cárpatos, Lvov, Uzhgorod, toda esta zona donde el nacionalismo y los partidos de ultraderecha han sido más fuertes. Y ahí en el campo vi el campo ucraniano como, no sé, como hace tiempo yo veía los pueblitos mexicanos, ecuatorianos antes de Correa, los pueblitos vacíos donde todos los hombres estaban fuera, los pueblos que se quedan vacíos, porque toda Ucrania occidental estaba trabajando en Europa, en Italia, en España, en Alemania, donde sea, en lo que sea, porque en el país no hay ninguna oportunidad. Y conversé con una señora de edad que tenía a sus 6 hijos trabajando en Europa. Y me dijo que está preparando también, quiere visa a Polonia para salir, no le dan visa, todo este tipo de problemas. Y me dijo que si en mi país, si en mi tierra, yo trabajando en lo que sea, o cualquiera de nosotros, si pudiéramos ganar por lo menos $100 al mes, jamás nos moveríamos de acá. Pero aquí no tenemos ninguna oportunidad. Este es un contexto muy importante a lo que pasó con la revolución del Maidán y todo lo demás. La gente que al principio salió a protestar contra Yanukovych, ingenuamente pensaban que integrando Ucrania y Europa se solucionarán todos estos problemas. Claro. Y luego todo esto fue mal manejado por las fuerzas que ya conocemos. Tenemos que dar paso a las preguntas que nos comemos en tiempo. Perdona que te corta así, me da un poco de vergüenza. Termina si quieres la frase y pasamos a las preguntas de la gente. Lo que pasa es que quise ser más breve, no me resultó simplemente. Gracias, Oleg. Es vuestro tiempo de preguntas, así que por favor, los que queráis preguntar, adelante. Vamos aquí. 3, Allá. 4. Hola, buenas. Si queréis, hacéis 2 o 3 preguntas o 4 y que contesten los dos a vuestras preguntas. Bueno, en primer lugar, una pregunta para Oleg. En este contexto en el que está ahora mismo Ucrania, me gustaría preguntarte cuál sería la solución más coherente o de sentido común para tu país. Y una segunda pregunta así, viendo cómo Europa parece que se acerca cada vez más a Estados Unidos, por ejemplo con el TTIP, que parece que se avecina, y un mundo que, según habéis analizado, no quiere venirse a Occidente, en un contexto futuro que no sea de guerra, en el que parece que el sistema neoliberal capitalista va a colapsar, vosotros que estáis más en la onda, ¿cuál pensáis que puede ser la solución mejor para la ciudadanía en sentido de cooperativismo? Por ejemplo, como en Grecia se está viendo ahora que la gente se autogestiona.
que cuál podría ser un modelo que no fuera neoliberal para Occidente en el que cupiéramos todo. Gracias. Pasamos a la siguiente. Sí, buenas. Yo tengo un pensamiento, creo que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, o sea, es una guerra mundial económica, no, el armamento ya no existe, Alemania, como todas las guerras mundiales, es quien ha comenzado la guerra y está atacando, ha empezado, bueno, pues Grecia, España, etcétera. Y ese es un pensamiento que tengo. Y luego me gustaría también preguntarles o sea, la figura de Putin, yo creo que un poco se ha demonizado, entre otras cosas, por asesinatos como el de Boris Nemtsov, etcétera, periodistas que no se sabe nada sobre su paradero y cosas así. O sea, no pienso que hay motivos suficientes como para demonizar la figura de Putin, que no es un santo y creo que en cierta manera da un poco la sensación de que en otros aspectos, me salgo ya del conflicto de Ucrania, en otros aspectos Putin no es santo de mi devoción y de mucha gente. Vale, gracias. Gracias. Había ahí atrás otra. Atrás había otra, ¿no? Yo, en la línea de lo que ha comentado este compañero antes, en cuanto a Rusia y Putin, también quería comentar que el señor Giulietto lo ha presentado como una figura del avance de los pueblos rusos y todo eso, pero yo quería saber su opinión sobre otros temas sociales como la ley antipropaganda homosexual o todos los asesinatos impunes que se cometen ante homosexuales. ¿También eso es avance y libertad para los pueblos? Gracias. Otra vez atrás había otra pregunta. Vamos a escuchar un poquito a la gente y que ellos van a resumir con su enorme capacidad de síntesis. Sí. Vamos a ver, mi pregunta es muy sencilla porque en algún momento ya se ha respondido a algo sobre lo que yo iba a preguntar, pero después de todo esto y de toda la exposición tan cruda como realmente parece ser que está, mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacer? Gracias. Pues yo creo que igual una última y le damos 5 minutos a cada uno. Le damos 5 minutos y terminamos. Una más y saben que yo les corto. Te lo prometo que les corto. Primero que nada, felicitarlos por mantener la llama en el combate contra el liberalismo, la reflexión sobre mantener la sostenibilidad, eso está claro, les felicito. Segundo, por favor, una diferencia es el gran pueblo ruso, el que se enfrenta, lucha y muere contra el nazismo, y otra es Putin, heredero del estalinismo y masacrador de su pueblo. No confundamos los términos. Y tercero, el Maidán no es más ni menos con las manipulaciones que pudo haber. Una revuelta y una lucha contra la corrupción y por un mejor y mejores niveles de bienestar de vida para la población ucraniana. Población ucraniana que merece vivir en un estado de bienestar, en unos niveles de libertad amplio y, ¿por qué no?, en un régimen social con libertad, con derechos y con posibilidad de manifestarse todo el mundo. Eso no es Irán, señor Monedero, no confundamos. Gracias. Giulietto, 5 minutos, por favor, no, 4 minutos. Anche meno. Alcune domande manifestano chiaramente che il sistema di comunicazione di massa in Europa funziona benissimo. C'è della gente che ci crede. La mia risposta è: quello che voi avete ascoltato dai giornali, dalle televisioni che avete visto e dalle informazioni che avete ricevuto è per il 99% falso. Vi suggerisco di trovare degli altri sistemi per informarvi, perché i giornali che leggete e le televisioni che vedete sono quasi completamente censurati. Dico cose molto chiare. Io faccio il giornalista.
In un anno e mezzo, da febbraio fino a oggi, l'Ucraina è scomparsa dalle vostre televisioni. Non c'è l'Ucraina sulle vostre televisioni. Io in questi 2 giorni ho guardato le vostre televisioni, non un'immagine, ma in Ucraina si stanno bombardando le città con la popolazione civile dentro. Come mai le vostre televisioni non parlano dei bombardamenti su Donetsk, su Lugansk? Come mai non ci fanno vedere i morti? Per vedere i morti civili uccisi dai nazisti ucraini bisogna guardare le televisioni russe oggi. Quindi vi suggerisco di prendere le informazioni che ricevete con molta prudenza. 2. Non esiste nessuna persecuzione degli omosessuali in Russia. Non esiste. Esiste un dibattito politico, come è esistito in Italia 15 anni fa. Adesso esiste in ritardo in Russia. Non c'è nessuno scandalo, non c'è nessuna persecuzione. Io ho vissuto 20 anni in Russia, ci ho abitato, parlo con i russi. In Russia oggi, andate a vedere, ci sono i club gay aperti, la gente fa quello che vuole. Tutto quello che vi hanno raccontato sulla persecuzione degli omosessuali in Russia è interamente fabbricato dall'agenda dei media occidentali. La prima cosa da capire è: guardatevi dai vostri giornalisti, la prima cosa da fare. Secondo, rispondo solo a qualche cosa velocemente. La questione della soluzione. La mia risposta è molto semplice. La soluzione adesso la devono trovare gli ucraini. Nessun altro può decidere, sono 45 milioni di persone, devono risolverla da solo. Io non sono un profeta, ma non credo che l'attuale regime ucraino durerà a lungo. La situazione non è tenibile, come diceva l'amico Oleg, la situazione economica ucraina è al collasso. L'Ucraina è molto peggio della Grecia, molto peggio della Grecia. L'Ucraina in questo momento viene comprata metro quadrato per metro quadrato dalla Vanguard Corporation americana e dalle banche della famiglia Rothschild in questo momento mentre parliamo. Non vedranno una lira gli ucraini di questi soldi. L'Europa, cioè voi che siete qui, state pagando l'Ucraina che bombarda i russi nel Donbass. Voi li pagate. Gli hanno dato 2 prestiti da 15 miliardi di dollari, perché voi lo sappiate, 15 miliardi di dollari moltiplicato per 2 fa 30 miliardi di dollari. Chi gliel'ha dati? L'Europa e il Fondo Monetario Internazionale. Terza e ultima domanda, che fare? La domanda ha ragione, che fare? Io penso che siamo nei guai, io penso che siamo in pericolo e allora penso molto semplicemente che bisogna fare in modo che le forze della guerra non possano fare danni. Quindi quando il vostro governo decide di mandare i suoi uomini armati e i suoi aerei nel Baltico per pattugliare i cieli della Russia, io credo che la gente in questo paese dovrebbe dire: noi non vogliamo che i nostri aerei vadano a provocare la Russia sui suoi confini. I nostri aerei devono stare qui a difendere il nostro paese se c'è bisogno. Così come per l'Italia, per il Portogallo, per l'Inghilterra, per la Germania, eccetera. Noi non abbiamo bisogno di guerra. La mia risposta è: abbiamo bisogno di pace, bisogna costruire un nuovo grande movimento per la pace in Europa. Gracias. Oleg, 5 minutos. 4, 3, ya. Rápido. Primera pregunta es una pregunta imposible. ¿Cuál es la solución? Yo creo que nadie puede responder. Creo que lo único que podemos decir que con este gobierno la solución no existe. Este gobierno de Ucrania es una especie de vampiro que vive de la sangre y mientras dure este gobierno durará la guerra en Ucrania, porque la guerra es la solución de todos los problemas para este gobierno. Así que este gobierno, mientras no caiga, no hay ninguna esperanza para la paz en Ucrania. Pero ayer me llamó mucha atención en una entrevista de Petro Poroshenko, del presidente de Ucrania, a una radio alemana. Petro Poroshenko se comparó con Che Guevara.
fue muy gracioso, violó sus propias leyes porque prohibió ideología comunista en Ucrania y se comparó con el Che diciendo que le tocó la tarea más difícil que la que tocó al Che en su tiempo. Esta cosa absurda, absolutamente surrealista, nos indica que el nivel de locura de este gobierno llega a los extremos, que este gobierno no es sostenible. Y yo espero que los gobiernos occidentales que apoyan a este gobierno pronto entenderán que no siguen apostando por los mismos personajes que no responden por nada. Están totalmente locos. Luego, ¿cuál es la solución en general? Yo creo que en el siglo XXI ya pasamos de los tiempos de los tradicionales partidos políticos. Yo creo que el futuro de Ucrania, igual que el futuro de la humanidad, tiene que ver con la autoorganización, autogestión de la gente, las comunidades, autonomías y todos los nuevos tipos de organizaciones sociales. Porque la manera tradicional de hacer política ha fracasado mundialmente, como han fracasado todos los grandes partidos tradicionales. Tenemos que juntos descubrir o redescubrir nuevas maneras de hacer política, más humana, más coherente, ojalá con menos violencia posible. Pasando al tema de Putin, tampoco es un santo de mi devoción, pero más allá de Putin hay que tomar en cuenta que toda la sociedad rusa es extremadamente patriarcal. Incluso no solo la gente de derecha, la gran mayoría de la gente de izquierda rusa que conozco son muy homofóbicos, stalinistas. Stalin sigue siendo héroe de muchos y es un gran freno para el desarrollo de la sociedad social. Se puede decir en general que la izquierda rusa y postsoviética sigue anclada en el pasado por esta herencia stalinista. Y la sociedad civil inexistente porque no hay organizaciones, hay muy pocas organizaciones autónomas sociales. Tampoco es herencia de esta historia trágica de Rusia del siglo pasado. Hablando de Putin, a mí tampoco me gusta, pero cuando veo actual oposición a Putin, yo creo que es un remedio que es mucho peor que la enfermedad. Así que lamentablemente a corto y mediano plazo no podemos ser optimistas respecto a prontos cambios en estos países. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este debate. Yo creo que toda la gente de bien va aprendiendo en este comienzo del siglo XXI que hay que desconfiar siempre del poder. Creo que es muy útil que cualquier tipo de poder tenga la mirada crítica de la ciudadanía. Creo que es una cuestión de justicia que estemos siempre apoyando a los débiles, allá donde sean débiles. Decía Walter Benjamin que tenemos que cepillar la historia a contrapelo. Igual que cuando cepillas la alfombra a contrapelo sale todo lo que está escondido. Sacamos una lectura clara, creo, de esta discusión. Y es que tenemos que atrevernos a estar bien informados. Es evidente que cualquier gobierno tiene que estar bajo sospecha, pero no parece muy creíble tampoco que los gobiernos occidentales, responsables de causar tanto daño a sus propios pueblos, tengan intereses mejores y humanitarios cuando intervienen fuera. Ojalá algún día seamos capaces realmente de tener verdaderos tribunales penales internacionales y a lo mejor, quién sabe, hay que llevar allí a Putin, pero os aseguro que por allí pasarán los Bush, por allí pasarán seguramente las Merkel, por ahí pasarán muchos presidentes responsables de tanto daño a todos los pueblos del mundo. Gracias por estar alertas, gracias por estar despiertos, gracias por ser críticos, gracias por estar en este espacio de debate, de discusión en mitad de un festival, gracias por recordar que sigue habiendo muros en el mundo, que cayó el muro de Berlín, pero sigue habiendo un muro en Gaza, que sigue habiendo un muro en México, que sigue habiendo muchos muros en muchos lugares. Nos vemos en las calles. Hasta pronto. Muchas gracias, Giulietto Chiesa, por estar aquí, Juan Carlos Monedero y bueno, Oleg Jasinski, que aunque no ha podido estar, ha estado con nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros por hacer el foro de 2015 posible y esperamos veros a todos el año que viene.